Esta, ya. Buenas tardes. ¿No? Comenzaré esta ponencia con una pregunta que le quiero mencionar a cada uno de ustedes. Si no es, ¿sabemos nosotros que estamos predestinados a la diabetes? ¿No? Muchas veces nosotros nos podemos identificar si estamos o no estamos, ¿no? Lo importante es saberlo y comunicarlo, ¿no? Este punto muy importante que es la diabetes en el Perú trae muchas consecuencias que no se puede curar, pero sí se puede prevenir, ¿no? Y más que todo somos propensos, ya que en Latinoamérica es, es el boom de esta enfermedad silenciosa. Bueno, como ya me presentaron, soy el magíster Carlos Enrique Paibay Quispe, soy enfermero de profesión, ¿no? Y esta, esta tarde vamos a seguir con el tema diabetes en el mundo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ellos tienen como objetivo estimular y apoyar la adopción, la adopción de medidas efectivas para la vigilancia, prevalencia y control de la diabetes y sus complicaciones. Parcialmente, más que todo, en los ingresos de los países para tal fin, ¿no? Por eso que ellos lo que hacen es proporcionar directrices científicos para la prevención de las principales enfermedades no transmitibles, incluida la diabetes. Van a desarrollar también normas, estándares para el diagnóstico y la atención de la diabetes. Ellos también van a crear una conciencia sobre la epidemia mundial de la diabetes como el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Y también realizar la vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo, ¿no? En el módulo de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que habla sobre el diagnóstico y tratamiento de la diabetes? Muchas veces se reúnen y generalmente lo conocemos como el tipo 2, ¿no? Que reúne orientación sobre el diagnóstico, clasificación, tratamiento en un solo documento. Este módulo vamos a destinar la responsabilidad de la formulación, más que todo, de políticas. Vamos a tener también la presentación de servicios, vamos a tener la planificación, seguimiento, ¿no? También dicen de que en el año 2021 el impacto que fue sobre esta enfermedad por la Organización Mundial de la Salud va a iniciar una forma que va a reapuntar sostenidamente la prevención y el cuidado de esta enfermedad. Los enfoques particularmente en el apoyo de, como los mencioné anterior, de los Países Bajos, o sea, que estamos incluidos nosotros, va a ser un impacto más que todo de los gobiernos nacionales, los gobiernos no gubernamentales, las organizaciones, la ONG. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a vivir un riesgo de diabetes que van a garantizar más que todo el diagnóstico preventivo sobre esta enfermedad, ¿no? Ya también se habla que la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea Mundial han acordado también del fortalecimiento y el control de esta enfermedad. Vamos a comenzar primero con la definición, ¿no? ¿Qué es la diabetes? ¿No? Es un desorden metabólico de etiología múltiples, caracterizados por la hiperglicemia, con trastornos metabólicos de los carbohidratos, grasas y proteínas, lo cual resulta en efecto la secreción de la insulina o acción de la insulina o ambos. Pucha, ¿qué me dijo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es? Específicamente, la diabetes es una enfermedad crónica de larga duración que afecta en forma en que el cuerpo se va a convertir los alimentos en energía. Vamos a comenzar. Su cuerpo se va a descomponer la mayor parte de los alimentos que come en azúcar, llamados también glucosa, ¿no? Y va a liberar en el torrente sanguíneo, y lo que va a producir es que el páncreas va a producir una hormona llamada insulina, que va a actuar como una llave que permite que el azúcar en la sangre
llegue a va a permitir que el azúcar en la sangre llegue a las células del cuerpo para que éste nos dé a nosotros energía. Con la diabetes, más que todo, su cuerpo no produce la cantidad suficiente de esta insulina, de esta hormona, o puede usar adecuadamente la insulina que produce. Eso es lo que sucede. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y con el tiempo esto puede causar problemas graves de salud, como enfermedades del corazón, pérdida de la visión y enfermedades del riñón, ¿no? Vamos a tener más que todo que la mayor parte de los alimentos que comemos se van a convertir en glucosa. El páncreas es un órgano que produce la hormona de insulina, la cual ayuda al organismo a aprovechar la glucosa. En las personas con diabetes, la insulina no funciona. Por lo tanto, el azúcar y la grasa va a aumentar en la sangre, ¿no? Y muchas veces nosotros nos estamos viendo cuáles los síntomas que pueda comenzar con esta enfermedad. Entonces lo vamos a comenzar primero que hay muchas ganas de orinar. En esta muchas ganas de orinar o conocido como poliuria, va a tener el paciente estos síntomas. Otro de los síntomas que también puede recaudar el paciente es la poridixia, que es que va a tener mucha sed el paciente. Y también se va a evidenciar la pérdida de peso, ¿no? Son los síntomas principales en la cual se vamos a encontrar en una diabetes. Otros síntomas también que van a encontrar en la parte de esta enfermedad son el hambre constante, el cansancio, una piel reseca, infecciones frecuentes, más que todas infecciones que van a llegar a que unas infecciones comiencen a elevar la glucosa, úlceras más que todos en los pies, en la cual no se va a poder cicatrizar y puede llegar hasta la gangrena. La falta de sensibilización de las extremidades inferiores, ¿no? Muchas veces no tenemos sensibilidad en las partes distales de nuestros cuerpos, ¿no? La distinción eréctil también que puede ocasionar uno de los síntomas para esta enfermedad, ¿no? Muchas veces nosotros nos comenzamos a decir y lo ponemos a pensar, sí, la diabetes, pero les pregunto, ¿ustedes sabrán cuántos tipos de diabetes hay o solamente existe una? Pues existen varios tipos de diabetes, en la cual nosotros vamos a determinarlo de acuerdo a cómo nos estamos priorizando. Esto muchas veces, y nos preguntamos a la par, ¿no? ¿Existe una cura para la diabetes? Pero tengo que perder peso, alimentarme, ¿cómo puede ser? O ¿qué me ocasiona la diabetes? ¿No? Y la parte de tipos de diabetes, vamos a comenzar con la diabetes tipo 2, que es conocido, ¿no? ¿Qué es lo que dice este tipo de diabetes? La diabetes tipo 2, antes llamada insulino dependiente o de inicio de la edad adulta, ¿no? Este es el resultado de un uso ineficaz de la insulina por parte del cuerpo, ¿no? Ya nosotros habíamos mencionado anteriormente de que no produce el cuerpo insulina, ¿no? Más del 95% de las personas con diabetes tienen este tipo de diabetes, que es el tipo 2. Este tipo de diabetes es en gran parte el resultado del exceso de peso corporal y inactividad física que hace la persona que padece. Los síntomas pueden ser similares a los del tipo 1, que después lo vamos a mencionar, pero a menudo son menos marcados como resultado. La enfermedad puede diagnosticarse varios años después del inicio de que se hayan surgido estas complicaciones. Hasta hace poco este tipo de diabetes solamente se observaba en adultos, pero según la Organización Mundial de la Salud, ahora se está presentando mayormente frecuente en niños, este tipo de diabetes, ¿no? Este es el tipo de diabetes número 2 para que nosotros vamos identificando, son las personas adultas en la cual les comienza una ineficiencia de la hormona de la insulina. En cambio, en la tipo de diabetes 1, ¿no? En este tipo de diabetes anteriormente conocido también como insulino dependiente, pero en la parte juvenil,
o de inicio en la parte de niñez. Esto se va a caracterizar por una producción deficiencia de insulina y requiere la administración diaria de insulina. Más que todo, en el año 2017 había 9 millones de personas con diabetes tipo 1. La mayoría de ellos vivían en países de ingresos altos. No se conoce ni la causa ni los medios por el cual uno lo puede prevenir. Los síntomas que vamos a incluir es la excreción excesiva de orina, que es la poliuria, la sed, que también lo vamos a tener bastante, como lo denominamos la polidixia, el hambre constante, la pérdida de peso, cambios en la visión y fatiga, y síntomas que pueden ocurrir recientemente, ¿no? Esto lo que en este tipo 1, ¿no? Es causado por una reacción autoinmunitaria, ¿no? El cuerpo se ataca a sí mismo por error en este tipo de diabetes. Esta reacción impide que su cuerpo produzca insulina. Aproximadamente en un 5 a 10% de las personas que tienen diabetes 1, por lo general, los síntomas están apareciendo rápidamente. Generalmente se diagnostican en niños, en jóvenes, en adultos jóvenes, ¿no? Las personas que tienen diabetes tipo 1 reciben insulina todos los días para sobrevivir este tipo de diabetes, ¿no? En la actualidad, nadie sabe cómo prevenir este tipo de enfermedad, que es la diabetes tipo 1. También existe la diabetes gestacional. Este tipo de diabetes gestacional es una hiperglucemia con varios valores de glucosa en sangre por encima de lo normal, pero por debajo de los diagnósticos de diabetes, ¿no? La diabetes gestacional ocurre durante el embarazo. Las mujeres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto. Estas mujeres, posiblemente sus hijos también corran el mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. La diabetes gestacional se diagnostica mediante pruebas de detención prenatales, en lugar de a través de unos síntomas informativos, ¿no? En este tipo de diabetes gestacional aparece más que todo, como le mencioné, en mujeres embarazadas, ¿no? Y lo que vamos a verlo es de que generalmente se va a producir después de que el niño haya nacido, ¿no? Se va ya durante el embarazo, comienza alteraciones, pero se va a definir cuando ya la madre ha dado a luz, ¿no? Generalmente hay tendencias de que en este parto gestacional los niños generalmente nacen con más de 4 kilos de peso. Y tenemos también que ver qué factores nos llevan a tener este ritmo de riesgo para adquirir esta enfermedad, ¿no? La historia familiar de diabetes. Tenemos que a ver si tenemos antecedentes de el abuelo, tíos directos o padres que tengan la historia de diabetes, ¿no? También, ¿quiénes están en riesgo? Las personas mayores de 30 años. También el sedentarismo. Lo que tenemos que hacer acá es que la gran mayoría, por esto de la tecnología, muchas veces nosotros no tenemos actividad física. La mala dieta que también ingerimos y el sobrepeso, que tenemos que combatirlo todos para no llegar a esta enfermedad. ¿Y qué complicaciones puede traer la diabetes? Muchas veces también hasta la ceguera, que es la retinopatía. Otros problemas muy comunes también en los pacientes con diabetes son los problemas de los riñones, que es la nefropatía. También úlceras en los pies, generalmente en las extremidades o los dedos. La gangrena en las extremidades inferiores, muchas veces identificamos en eso. La hipertensión arterial, la hiperlipidemia, que más que todo es el colesterol elevado que se encuentra en sangre. La disfunción eréctil también,
y también las complicaciones que es la diabetes gestacional, que en la cual nosotros los estábamos mencionando anteriormente, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar o cómo se va a identificar esta enfermedad? Más que todo por unos síntomas que sugiere la diabetes, ¿no? La glucosa elevada en sangre, confirmada por esta enfermedad, generalmente mayores a 126 miligramos por decilitro, que lo estamos considerando ya como una paciente o un paciente con diabetes mellitus, ¿no? El tratamiento, vamos a encontrar que los medicamentos de insulina versus hipoglucemiantes que pueden existir. El aumento de la actividad física, que por lo menos exigir que haya una caminata de 20 minutos al día o 3 veces a la semana. Una dieta adecuada, verduras, una dieta adecuada en verduras, frutas, baja de grasas, carbohidratos, cambios de vida, cambios de estilos de vida que puedan existir. En la prevención o el tratamiento de complicaciones de la diabetes, vamos a tener que es una dieta balanceada. En esta dieta balanceada tenemos que considerar todos los nutrientes, ejercicio, medicamentos cuando sea indicado, acceso oportuno a los servicios de salud, no tabaco y no al alcohol, ¿no? Es importante también que dentro de otro tipo, para ya puedan entender, hay otro tipo cuando nosotros generalmente lo llamamos los prediabéticos y muchas veces no le tomamos importancia a todo eso, ¿no? Más que todos en los países subdesarrollados, ¿no? Existe que de cada 3, 1 es un prediabético, ¿no? Los niveles de sangre en azúcar generalmente es aumentado en esos países de desarrollo y lo tienen muy en cuenta en las escuelas o también en su centro de trabajo para tenerlo un seguimiento con esos pacientes, ¿no? Y muchas veces los tipos de diabetes nos van a llevar por consecuencia ¿qué? ¿No? Una de las cosas que yo les quiero mencionar es la obesidad y el sobrepeso son importantes. Factores de riesgo que son importantes, factores de riesgo para el tipo 2B. La relación entre las patologías es tan estrecha, que estamos hablando de la obesidad y la diabetes, es muy estrecha, porque se ha dado lugar a término de una diabesidad. En este punto que estamos viendo que es la obesidad, el sobrepeso con la diabetes, la Organización Mundial de la Salud lo identifica como un término, ¿no? Que es la diabesidad, que es lo junto. ¿Cómo se produce la evolución de la obesidad a diabetes tipo 2? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos prevenirla? ¿No? En esta parte de la incidencia de la obesidad y el tipo 2 en el mundo, está aumentando de manera radicalmente, ¿no? Esto dice que según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2014, el 39% de las personas adultas de 18 a más tenían sobrepeso y el 13% de ellas eran obesas. La prevalencia mundial de diabetes ha pasado de un 4.7% en el año 1980 y casi el doble en un 8.5% en el 2014. Y eso que lo estamos viendo antes de la pandemia, ¿no? La epidemia de la obesidad, porque es una epidemia, ¿no? Causante del aumento de la diabetes, está impulsado en parte por dos tendencias que van de la mano. Uno, que es el cambio de los hábitos alimentarios de la población, más que todo por el consumo de alimentos, alimentos energéticos, ricos en grasa, azúcares, sales, y otro es la reducción de la actividad física, que generalmente que entre 30 a 60% de la población
de América, estamos hablando de América, no alcanza los límites recomendables para esta actividad, ¿no? Como por ejemplo, no hacemos caminata de 30 días, de 30 minutos al día, ¿no? Se considera también que un adulto está en sobrepeso si tiene un índice de masa corporal entre 25 a 29,5 kilogramos por, y es obeso si el índice de masa corporal, ¿no?, es superior a 30 kilogramos sobre metros. Algunos investigadores han demostrado una relación, como lo mencioné, entre obesidad y diabetes, de este modo que el aumento del índice, el índice de masa corporal está asociado con el riesgo de sufrir diabetes. La obesidad abdominal se ha convertido en un factor predictivo fiable a sufrir esta enfermedad, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos esa, como se dice, ese abdomen un poquito elevado. Más que todo, los cambios en el trastorno son las principales causas responsables de la modificación de nuestros hábitos alimenticios y de la actividad física de las personas, que a su vez conducen a la creencia de esta epidemia de obesidad y la diabetes. Estos cambios son derivados de una combinación de una política gubernamentaria, ¿no?, de que es la fuerza del mercado regional, mundial, en unas tecnologías que nos llevan a modificar comportamientos de un estilo de vida que nos dan una respuesta inadecuada en las transformaciones de nuestros patrones, tanto patrones demográficos, falta de conocimiento y también la participación activa de la sociedad, ¿no? Eso lo que está hablando acá. Y esta evolución de la obesidad a tipo 2, ¿no?, se debe a un fallo progresivo de la producción de insulina, que coincide con el progresivo aumento de la resistencia de la insulina, ¿no? Es importante que aquí nosotros tengamos ese punto de quiebre para verlo, ¿no? Muchas veces también nos preguntamos, ¿por qué la obesidad produce diabetes tipo 2? ¿No? ¿Por qué? La obesidad y el sobrepeso son importantes factores de riesgo para llevar a la diabetes tipo 2. La relación entre estas patologías es tan estrecha que se da lugar a juntarse, ¿no?, con el nombre que le mencioné anteriormente, que es la diabesidad, ¿no? La incidencia, más que todo, de la obesidad y la diabetes en el mundo está aumentando, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud ya habla mucho de una epidemia del siglo XXI, ¿no? Es la epidemia de la obesidad. Más de la mitad de la población tiene obesidad y sobrepeso. Ahora nosotros preguntamos, ¿cuánto estamos pesando nosotros? ¿O nos hemos distanciado de eso? ¿No? ¿No? Vamos a ver. En esta parte también, antes de hacerlo así, ¿por qué se produce la evolución de la obesidad en tipo 2? ¿No? ¿Qué es lo que podemos mencionar acá antes de pasar a la otra diapositiva? ¿Por qué se produce la evolución de obesidad a diabetes, amiguito, ¿no? La obesidad es uno de los más importantes factores de riesgo de la diabetes B2, junto a la edad, la predicción genética y el sedentarismo, ¿no? Ya la disposición genética lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Entonces, el sedentarismo, estamos hablando del sedentarismo de la edad. La evolución de la obesidad a diabetes se debe a un fallo progresivo de la producción de insulina, que coincide con el progresivo aumento de la resistencia de esta hormona, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Uno, ¿qué es el fallo en la producción de insulina?
¿no? El fallo de la producción de insulina. Cuando una persona tiene sobrepeso o obesidad, su cuerpo necesita producir más insulina para llevar a la glucosa a las células que conforman su tejido adiposo, y al páncreas tiene que producir más insulina para producir la glucosa en sangre dentro de los niveles normales que necesita. Este sobreesfuerzo que provoca la fatiga del páncreas y por consiguiente la reducción de capacidad de la producción de insulina. Entonces es el fallo de la producción de insulina. Otro es la resistencia a la insulina. Es el exceso de peso que puede producir una resistencia a la insulina. Las células reducen la sensibilidad, que quiere decir no responde a la insulina y a la glucosa. Y la glucosa no puede entrar en ellas. Un aumento de grasa general y más concreto en los depósitos de grasa visceral que nosotros podemos tener, o la grasa abdominal conocido como ectopía, ¿no? Específicamente asociado por la resistencia por la resistencia de esta insulina, ¿no? Ya habíamos visto primero, falla en la producción de insulina. 2, resistencia en la insulina. Son los que produce más que todo la evolución en la obesidad. En este tipo de diabetes tipo 2, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? Prevenir este tipo de diabetes tipo 2 y la obesidad. Controlar el exceso de peso. Reducir la grasa localizada en la zona abdominal, donde muchos de nosotros tenemos, sí, los rollitos que tenemos que manejarlo, ¿no? Dice, reducir la grasa localizada en zona abdominal es vital para reducir la probabilidad de desarrollar diabetes 2 y otras muchas alteraciones metabólicas asociadas al tipo 2. Pero, ¿qué medidas para prevenir la obesidad y el tipo 2? ¿Qué tenemos que hacer? Incrementar la actividad física. Los expertos van a recomendar que las personas con riesgo a diabetes tipo 2 hagan ejercicio de intensidad moderada. Tampoco exigirse, sino caminar, bailar, andar en bicicleta. ¿Cuánto? 150 minutos a la semana o 30 minutos 5 días a la semana. Vamos a seguir una alimentación saludable, preferentemente en frutas, verduras, evitando productos ricos en azúcar, grasas saturadas, bebidas saturadas y alimentos procesados y el alcohol. Eso es lo que nosotros estábamos observando, ¿no? Y también otras medidas para prevenir también este tipo de obesidad, de diabetes, ¿no? Esta unión, ¿no? Tenemos que prevenirlo. ¿Qué? Beber agua. ¿Cuántos litros de agua tenemos que tomar? Dormir bien, ¿no? Muchas veces también en la parte de nuestro quehacer diario no se llega a dormir las horas recomendadas, ¿no? Por trabajo, por estudio, y también evitar el estrés. Mantener el peso saludable una vez conseguido, ¿no? Porque también es hacer ejercicio, disminuir nuestro peso y llegar a nuestro peso, pero también mantenerlo, ¿no? Ah, ya bajé 10 kilos, pero me aumenta, ¿no? Muchas veces nosotros también bajamos y después dijimos, no, ya bajé, ahora sí ya como y regreso a mi peso anterior. Fijar metas razonables y aumentar el tiempo de actividad de manera progresiva, ¿no? Esto de fijar metas, tenemos que identificarlo de que sean razonables en la cual llegue a mi objetivo, ¿no? Y toda esta parte de obesidad tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros a la hora de ver o diagnosticar a ONAS, ¿no? Entonces, sí, no es la cosa que dice, sí, la obesidad lo puedo relacionar para que yo tenga esa predicción a tener, ¿no? No, nosotros sí podemos tener
esta predicción, ¿no? Pero tampoco no podemos, como se dice, limitarnos a, a no comerlos, ¿no? No, en este caso no hay que decirle, ah, ya tienes diabético, no, sino solamente es lo poco que tú puedas comer, pero no en exceso, ¿no? Que muchas veces nosotros nos pasamos y todo se nos va a exceso en esta, en esta enfermedad, ¿no? Y yo les pregunto algo que muchas veces hay en los consejos que cuando somos papás y nos preguntamos, ¿es hereditario esta enfermedad? Yo les pregunto a ustedes, ¿no? 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 Y muchas veces también, muchos papás que han pasado por esto de sus casos de niños, adolescentes que han tenido diabetes, hoy en día alrededor de un tercio de niños y jóvenes, y si hablamos de Estados Unidos, tienen un sobrepeso, ¿no? En la cual hay un sobrepeso si estamos hablando de países desarrollados. Y en la parte de Latinoamérica hay sobrepeso, ¿no? La cual directamente va a aumentar esta enfermedad y teniendo esta enfermedad muchas veces niños hasta menores de 10 años con esta enfermedad. Ahora, esta enfermedad es hereditaria, entonces vamos a hablar sobre la genética y la diabetes, ¿no? En esta parte de genética entre las personas con padres diabéticos, tienen alrededor de 40% de posibilidad de desarrollar la enfermedad, mientras que el riesgo va a aumentar entre un 70% o 10%, ¿no? Esto mira más que todo gracias al impulso de la investigación, ¿no? En la cual hay proyectos en lo que se estudia el genoma humano, ¿no? Que hoy se conoce que que hay genes alrededor de 40 asociados al tipo 2 de la diabetes, en la cual están en los genes, ¿no? Más que todo, hay artículos de esta enfermedad en la cual nos manifiesta que se conocen muy frecuentes y también son raros este tipo de explicar este tipo de enfermedad hereditarias. Estas enfermedades son hereditarias, no originadas anteriormente por los genes. Generalmente, cuando uno está en genes y nuestros padres nos están pasando o nos están dando nuestro rasgo físico, nos están dando como herencia algunas características de ellos, también las características son de enfermedades y uno de ellos también es de diabetes, ¿no? Aunque pensamos que la diabetes es una sola patología, las causas son diferentes y su gran, ¿cómo le explico? Su gran grado de herencia va a variar, porque van a encontrar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1,5, y eso sí no lo escuché. ¿Qué es diabetes tipo 1? Diabetes tipo 1 es relacionado a considerarse primero la diabetes tipo 2, pero a consecuencia tiene la combinación del tipo 1 y tipo 2, ¿no? Está la diabetes gestacional y también vamos a encontrar otro tipo de diabetes, que es la diabetes secundaria, ¿no? Que va a producirse también por medicamento, por una fibrosis quística, ¿no? Y eso lo vamos a ver, ¿no?
la diabetes 1, ¿no? Una predisposición genética en el desarrollo, si hablamos de la diabetes punto 1, se debe a una interacción del factor genético, más que todo con los factores de ambiente. Por lo tanto, esto se va a heredar de esta enfermedad, sino que la probabilidad se va a presentarla. Es un riesgo que va a aumentar la diabetes 1, no depende solamente del gen, sino que probablemente por otras interacciones conocidas por una herencia polígena, ¿no? Si hablamos del tipo 1, entonces vamos a encontrar de que no necesariamente es un gen que nos va a presentar por esta enfermedad, ¿no? Por eso que se desconoce. Anteriormente les decía, se desconoce que este tipo sea así. O sea, es raro que se pueda transmitir, pero no se conoce, ¿no? Según investigaciones, no se conoce del tipo 1, pero del tipo 2, sí. Otro también, si hablamos de la genética del tipo 2, este tipo de diabetes es conocido como diabetes del adulto, ¿no? Que es más frecuente en personas mayores de 30, 40 años, ¿no? El problema es de que en su organismo va a ser la resistencia de la insulina. Aunque la producción en un principio sea la correcta, generalmente en nuestro cuerpo, con el objetivo de tratar, compensar la falta de sensibilización, aumenta la producción de insulina y sin embargo, con el tiempo, este sobreesfuerzo tiene consecuencia con las células beta pancreáticas, que reduce la producción de esta insulina, de esta hormona de insulina, ¿no? Y esto va a generar muchas veces en el tipo 2, ¿no? También vamos a tener que en esta predisposición de este tipo para la genética, es un factor hereditario con más peso que el tipo 1. Pero seguimos hablando de predicción. Es decir, lo que se hereda es el riesgo de presentarla, ¿no? Pero en el caso también existen herencias polígenas y factores ambientales que influyen en el desarrollo de esta patología, ¿no? Generalmente, si hablamos de un gemelo, si un gemelo presenta un diabetes de tipo 2, probablemente el otro gemelo en un 80% sea también diabético, ¿no? Y si hablamos de estilo de vida para el tipo 2, ¿no? El 80% de las personas con diabéticos de tipo 2 que presentan obesidad, sedentarismo, estos factores van a disminuir la sensibilización de insulina. Todo se trata de eso. Por tal motivo es importante llevar una vida activa, ¿no? Le estaba hablando también sobre el tipo 1.5. Ese es otro tipo, ¿no? Este tipo ejerce un efecto opuesto. Es decir, favorece el fortalecimiento de la glucosa en sangre, motivo por el cual existe mayor probabilidad de presentar un nivel elevado en el embarazo, puede ser. Para detectar más que todo a una gestante, si hablamos de estilo de vida de diabetes tipo gestacional, los niveles anormales elevados se van a realizar entre las semanas 24 y 28, en ese lapso. Lo habitual es que la gestante gestacional, los niveles comiencen a variar después del parto, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener en cuenta ahí. Pero si hablamos de gene, estamos hablando de una historia familiar de diabetes, ¿no? Se ha diagnosticado con diabetes con tipo 2, existe una buena probabilidad de que no sea la primera vez con diabetes en la familia. Es probable que se desarrolle a condición si uno de los padres o hermanos tiene esta enfermedad, ¿no? Hay muchas mutaciones, vínculos que van a desarrollar este tipo 2. Estas mutaciones de genes pueden interactuar con el ambiente entre sí,
para incrementar su riesgo, ¿no? Este papel genético, si hablamos del tipo 2, es ocasionado tanto por la genética como un factor ambiental. Los científicos han vinculado varias mutaciones de riesgo de mayor de esta diabetes. No todos los que sean portadores, mutaciones de esta diabética. Sin embargo, muchas personas con diabetes tienen una o dos mutaciones, ¿no? Puede ser difícil separar el riesgo de genética del riesgo ambiente, la frecuencia, que este último sea influenciado por los miembros de la familia. Por ejemplo, los padres con hábitos alimentarios saludables tienen probabilidad de transmitirle a la siguiente generación. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros llevamos una vida de alimentos habituados, eso va a ser transmitido en la siguiente generación, ¿no? ¿No? Y si hablamos de eso, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta de lo que estábamos viendo anteriormente, el papel de la genética en el tipo 2, ¿no? Que es ocasionado tanto en la genética como un factor ambiental, ¿no? Como les dije, los científicos vinculan varias mutaciones de riesgos de diabetes, ¿no? Pueden ser difícil separarlos en un riesgo ambiental. Con frecuencia, este tipo se ve influenciado por miembros de la familia, por ejemplo, un papá con hábitos alimenticios saludables, tienen probabilidad de transmitirlos a la siguiente generación, ¿no? ¿Cómo identificar los genes responsables de la diabetes tipo 2? ¿No? Estudios de gemelos, como lo mencioné, sugieren que la diabetes tipo 2 podría vincularse a la genética. Estos estudios se complicaron por la influencia ambientales que también afecta el riesgo del tipo 2. En general, las mutaciones en cualquier gen involucrado en el control del nivel de glucosa pueden incrementar tu riesgo al tipo 2, ¿no? Más que todo, como lo vuelvo a ver, ¿no? En general, esto incluye genes que van a controlar la producción de la glucosa, la producción y regulación de la insulina. ¿Cómo se detectan los niveles? Van a hacerlo que esto, ¿cómo se van a detectar los niveles de glucosa en el cuerpo? Los genes asociados con el riesgo del tipo 2 van a incluirse, no va, porque va a afectar más que todo la segregación de la insulina y producción, ¿no? Otro que va a ayudar a regular la insulina. Y otro que va a estar asociado con el riesgo de diabetes tipo 2, más que todo se ha identificado en mexicanos americanos, ¿no? Que ayuda a trasladar la glucosa al páncreas y van a controlar una hormona de glucagón involucrada en la regulación de la glucosa. En este tipo de diabetes que nosotros lo vamos a tener ahora en cuenta es la parte alimenticia y la diabetes, ¿no? Ya habíamos hablado sobre el genes y la diabetes. Estamos hablando ahora de la alimentación y la diabetes. Y también habíamos hablado sobre la obesidad y la diabetes. Ahora, la alimentación, la nutrición que nosotros estamos llevando para hacerlo. La nutrición y la actividad son partes importantes del estilo de vida para las personas con diabetes, además de otros beneficios a seguir en un plan de alimentación saludable y mantenerse físicamente activa para ayudarle a mantener a la glucosa en la sangre dentro de los niveles deseados. Para manejar el nivel de glucosa en sangre tienen que equilibrarse
lo que come, lo que debe, la actividad física, las medicinas para la diabetes y si los usa. Qué, cuándo y cómo comer. Es importante mantener su nivel de glicemia dentro de los límites recomendables de su equipo médico, ¿no? Muchas veces nosotros nos ponemos a aprender cuáles son los grupos de alimentación que debo tener para tener esta enfermedad. No, para no tener esta enfermedad, disculpen, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo comer si tengo diabetes? ¿No? Esas son las interrogantes que muchas veces nos van. Entonces, comenzamos, ¿no? Que la nutrición y actividad son importantes para el estilo de vida, ¿no? ¿Qué puedo comer? ¿No? Acá más que no manejar los niveles de glucosa en sangre y equilibrar qué vamos a comer y beber. Y la actividad física. ¿Qué puedo comer si tengo diabetes? Puedes comer normal, pero no yendo a lo exagerado que uno puede hacer. Si generalmente me comía 2, me como 1. Y 1/3 es importante también de comer carbohidratos, porque muchas veces no como carbohidratos, no como proteínas, y al final me voy a desnutrir y no voy a comer. Es comer la cantidad necesaria para mantener esto. Otro que nos podemos hacer, ¿qué alimentos y bebidas debo limitarme si tengo diabetes? ¿No? ¿Qué te puedes limitar? Todo, pero muchas veces también podemos ingerirla, pero en pocas cantidades, ¿no? O probarlo solamente lo necesario. ¿Y qué alimentos? Más que todo son los azúcares, ¿no? Azúcares, sal. Otro también que nos preguntamos es, ¿cuánto debo comer si tengo diabetes? Esa es una variante muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros tenemos esa enfermedad o cómo lo vamos a verlo, lo podemos limitar. Muchas veces comenzamos a que un diabético come desayuno, almuerzo y cena, pero entre ellos tiene que haber también un lapso en la cual tiene que haber entre comidas, ¿no? Y eso se llama equilibrar la comida para que no lo pueda hacer. ¿Y en qué se da, en qué se basa esto también? En cuánto debo comer, es que si utiliza algún medicamento o algunos preparados que le disminuyen el nivel de azúcar a la hora después de almorzar o a qué hora va a hacerlo, entonces te tiene que verlo cuánto tiempo es que dura, y eso lo va a decir su médico tratante, cuánto es que dura el proceso para el cual entre comidas puede comer, ¿no? Eso es importante. Otro también es, ¿qué es la terapia de nutrición médica? Ya. La terapia de nutrición médica lo vamos a manifestar más que todo en los grupos eh, de prevención para la diabetes, ¿no? En prevención en la cual hay una nutricionista en la cual le mide su peso, su talla y le da su nutrición y qué es lo que va a comer el paciente, eh, cuando tenga el tipo de diabetes que está diagnosticado, ¿no? ¿No? En esta parte también de terapia de nutrición, muchas veces también tenemos que planificar el adelgazar, ¿no? Nuestra cintura, ¿no? Que son programas de nutrición en la cual está un profesional de la salud que te va a llevar a medidas para tener actividades físicas y planificar tu estado de salud, más que todo por la parte nutricional y por la parte de ejercicio, ¿no? Otra pregunta que también pueden ser es, ¿me ayudan con la diabetes, suplementos y vitaminas? Suplementos de vitaminas sí, pueden ayudar,
pero eso siempre es recomendado por su médico tratante de acuerdo a cómo salgan sus resultados en un examen a la hora de estar en su cita, ¿no? ¿Por qué debo hacer actividad física si tengo diabetes? ¿No? Es importante la actividad física, ya lo hemos hecho ver con la obesidad, que a la hora de que nuestro organismo comienza a poner insulina es insuficiente por la masa corporal que nosotros tenemos, ¿no? Por eso es importante que tengamos actividad física. ¿Cómo puedo mantener físicamente activo sin problema si tengo diabetes? ¿No? ¿Cómo mantenerme? Hacer una rutina, principalmente caminar, ¿no? No le estoy diciendo que corra, no, caminar mínimo 30 minutos diarios, ¿no? Otra pregunta también que dice, ¿qué actividades físicas debo hacer si tengo diabetes? ¿No? Como mencioné en la respuesta anterior, lo que tenemos que hacer es que es caminar, ¿no? Ir con bicicleta, ¿no? Y hacer baile, ¿no? Y no es que digan, sí, estoy haciendo actividad en la hora de que estoy haciendo mis actividades de la casa, ¿no? Sí son actividades, pero eso no va a ayudar a hacer algo muy diferente, que es caminar o bailar o trotar en bicicleta, ¿no? Y, y para llegarlo acá y darle acá en una de cuánto debo comer si tengo diabetes, ¿no? Para llegar a esa pregunta, muchas veces también tenemos que ver sobre las porciones, ¿no? Si te dicen cuántas porciones son y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Por decir, ¿no? Una porción de carne va a ser más que todo la porción del carne, la palma de la mano, ¿no? Todo esto, esta es la porción de carne. Cuando me dicen porción de 3 onzas, va a equilibrarse más que todo eh, una tacita, ¿no? También si te dicen una porción de queso, entonces una porción de queso es equivalente a la altura de 6 dados, ¿no? Una porción de queso. Si te dicen a mí media taza de pasta o arroz, ¿no? Eso más que todo lo vamos a poner como el tamaño del puñado de nuestro puño, ¿no? A eso estamos considerando una porción. Y las cucharitas de mantequilla que van a ser más que todo las cucharitas que nosotros lo estamos viendo, ¿no? Y generalmente lo vamos a determinar esa costumbre que muchos no lo tenemos, que en nuestro plato tenemos que dividirlo en 3. La mitad, que supuestamente tiene que ser verduras, la otra cuarta parte proteínas, que puede ser carne, y la otra que puede ser arroz, carbohidratos, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos esa costumbre, pero tenemos que irlo manejando, ¿no? Si hablamos de nutrición para prevenir la parte de diabetes, ¿no? Ahora, ¿quiénes están en riesgo? Ah, sí, pues sí, ya todos los que no caminan, todos los que no eso, no. De, eh, ¿Quiénes están en riesgo de adquirir esta enfermedad? ¿No? Hay muchos, muchos mitos acerca de esto, ¿no? Si usted está en un prediabetes, usted está en riesgo de presentar una prediabetes si tiene sobrepeso, si tiene entre 45 años a más, uno de sus padres o uno de sus hermanos tiene diabetes, ¿no? Es importante. ¿Hace actividad física menos de 3 veces al día? No.
Más que todo en esta actividad física va a reducir más que todo los niveles de azúcar en sangre, ¿no? La actividad física baja la presión arterial, mejora la circulación de la sangre, va a quemar las calorías para que pueda mantener su peso controlado si es necesario, va a mejorar el estado de ánimo, ¿no? Y la actividad también le va a ayudar a dormir mejor, ¿no? También ha tenido alguna vez diabetes gestacional, diabetes durante el embarazo, o su bebé pesó más de 9 libras o 4 kilos al nacer, ¿no? También generalmente es en los afroamericanos, hispanos o latinos, indoamericanos o nativos de Alaska, algunos nativos de la isla del Pacífico o asiático-americano. También tienen el mayor riesgo de un prediabetes. Este riesgo que vamos a tener, ¿no? También va a producir a quienes la diabetes tipo 1. Los factores de riesgo de la diabetes tipo 1 no son tan claros como las de los prediabéticos y la de tipo 2. Los factores de riesgo que se conocen van a incluir, primero, antecedentes familiares. En esta parte, uno de los padres o uno de los hermanos o hermanos tiene diabetes tipo 1. Otro, los que están en riesgo, la edad. La diabetes tipo 1 puede aparecer en personas de cualquier edad, pero es más probable que se presente en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En la actualidad no se sabe cómo prevenir la diabetes 1. ¿Por qué? Porque aparece. No hay etiología alguna de cómo nosotros vamos a ver cómo llega esta ¿ya? También existe la prevención de la diabetes gestacional. En esta diabetes gestacional, ¿no? ¿Quiénes están en riesgo? ¿Usted está en riesgo de tener diabetes gestacional? ¿No? Durante el embarazo. ¿Por qué? Si tuvo diabetes gestacional en un embarazo anterior, ¿no? La historia clínica de esa paciente, si es que ha tenido diagnóstico de diagnóstico de diabetes gestacional. Dio a luz a un bebé que pesó más de 4 kilogramos, tiene sobrepeso, tiene más de 25 años, tiene antecedentes familiares de diabetes tipo 2, ¿no? Tiene un trastorno hormonal llamado síndrome ovario poliquísticos, o no, PCOS, que son las siglas en inglés, ¿no? Es afroamericana, hispana, ¿no? Indoamericana, nativa, ¿no? Es posible que se pueda prevenir la diabetes gestacional antes de quedar embarazada, si baja de peso en caso de que tenga sobrepeso. Si se alimenta de manera saludable y hace actividad física regular. Eso es lo que se mantiene en la parte de prevención de esta diabetes gestacional. Ya, no, no. Las mujeres con diabetes gestacional tienen mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y también durante el parto, ¿no? Muchos de nosotros también hablamos sobre la tolerancia a la glucosa alterada y la glicemia en las ayunas alteradas, ¿no? ¿No? La intolerancia de la glucosa y la alteración de la glucosa en ayuna son condiciones intermediarias en la transición entre normalidad y la diabetes. Las personas que tienen intolerancia a la glucosa, ¿no? Tienen alto riesgo
de progresar a diabetes tipo 2, aunque esto es inevitable, inevitable. En esta parte de tolerancia a la glucosa, nosotros debemos tener en cuenta siempre manifestar cuáles son nuestros niveles de glucosa a la hora de hacernos un chequeo de salud, ¿no? Y el impacto en la salud en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos muy complicados a la hora de la tecnología, de estar todos preparados, ¿no? Y muchas veces no utilizamos la tecnología para nosotros tener en cuenta o prevenir esta enfermedad. Con los tiempos la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios, ¿no? Es importante que los adultos con diabetes tengan un riesgo de 2 o 3 veces mayor a sufrir ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares. ¿No? Combinación con un grupo sanguíneo, ¿no? Combinación con un fluido sanguíneo reducido, la neuropatía, que son los daños a los nervios, más que todo en los pies, aumenta la probabilidad de una úlcera de pie, ¿no? La infección, eventual necesidad también que puede producir es la amputación de una extremidad. Otro impacto que también hay en la salud es la retinopatía diabética, que es una causa importante de ceguera y se produce cuando resulta del daño acelerado a largo plazo en pequeños vasos sanguíneos de la retina. Cerca de 1 millón de personas son ciegas debido a la diabetes, ¿no? Son datos de la Organización Mundial de la Salud. La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal, ¿no? Es importante también que nosotros tengamos bien en cuenta que cuando hablamos de este impacto en la diabetes, vamos a tener en cuenta cómo lo vamos a desarrollar o cómo lo estamos viviendo nosotros como personal de salud hacia las personas. ¿Cómo lo estoy dando yo? ¿Cómo estoy llegando mi impacto hacia esas personas? ¿No? Sobre todo en el sobrepeso, cómo lo estamos manejando, ¿no? Cómo estamos manejando también la combinación de la actividad física, cómo estamos trabajando también el plan de alimentación para reducir calorías en mi paciente. Tenemos que ver también la actividad vigorosa de cómo recuperar o ver la pérdida de peso en esos pacientes. Tenemos que tener en cuenta también qué actividad o qué tengo que hacer en la actividad física para esta diabetes, ¿no? ¿Qué actividades físicas puedo hacer con el adulto mayor? ¿Qué es lo que puedo implementar? ¿No? Vamos a ver que agregar a la actividad de la rutina de los pacientes que tienen, ¿no? ¿Cómo se hace? Si usted ha tenido un periodo de inactividad de un paciente, ¿no? Nuevamente comienza lentamente haciéndole de 5 a 10 minutos. Poco después vayan aumentando el tiempo cada semana. Puede aumentar su actividad diaria pasando menos tiempo delante de un televisor o de una pantalla. Pueden estar estas formas sencillas de añadir actividad física a su vida diaria. Vamos a caminar por la casa, ¿no? A caminar mientras habla por teléfono, durante durante la propagación en la televisión. Haga tareas domésticas como trabajar en el jardín, rastrillar las hojas. ¿Qué más pueden hacer? Limpiar la casa o lavar. Dejar también muchas veces el automóvil, ¿no? Que nosotros lo pongamos, no sé, lejos del estacionamiento,
para que pueda hacer todo esto de todo, ¿no? Usar más que todo también las escaleras, promocionarlo para que puedan utilizar las escaleras. Disculpe que se fue el audio. Ya, entonces nosotros tenemos que ver así, si permanece también el paciente sentado por mucho tiempo, trabajando en su escritorio, viendo televisión, tenemos que hacer alguna actividad que cambie, ¿no? En que dure más que todo entre 3 a más minutos en esa actividad, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Y otra cosa de los impactos, más que todo en impacto en la salud, tenemos que ver el cuidado de los pies. Las personas con diabetes tienen problemas en los pies debido a una mala circulación de la sangre y las tensiones de los nervios, que puede ser resultado de un alto nivel de glucosa en sangre para ayudar y prevenir estos problemas. ¿No? Debe usarse zapatos cómodos, con soporte y mantener sanos los pies antes y después de una actividad física, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Otro también que tenemos que verlo por este impacto de la salud en la diabetes es de que dado que la actividad física va a reducir la glucosa en sangre, tenemos que verlo que no corra peligro más que todo su nivel de glucosa en sangre, que esto sea muy alto, ¿no? Y también prevenir que si tiene una diabetes tipo 1, debe evitar actividades física vigorosa que tenga cetonas en la sangre, si tiene cetonas en la sangre, en la orina, ¿no? Las cetonas son sustancias químicas que el cuerpo produce durante su nivel de insulina, que está demasiado bajo, ¿no? Si usted tiene actividad cuando tiene cetonas en la sangre o en la orina, la glucosa en la sangre comienza a subir un poco más, ¿ya? También es importante verlo en este impacto de la salud, ¿no? Que es, como estábamos hablando anteriormente, que es la terapia de nutrición médica. Nuestra terapia de nutrición médica es un servicio que presta más que todo nutricionistas, ¿no? O médicos registrados para los planes de alimentación personalizados con base a sus necesidades y gusto. Y se ha demostrado que la terapia nutricional médica va a mejorar el manejo de la diabetes, ¿no? Donde se hacen programas nutricionales a personas que padecen diabetes, ¿no? Y esto más que todo ayuda a que el hábito alimenticio cambie, ¿no? Es importante también que la cantidad de carbohidratos que va a ingerir los pacientes o las personas se tiene que medir en gramos, ¿no? ¿Cuánto va a necesitar? Saber qué alimentos contienen carbohidratos, ¿no? O quiénes son. Tienen que leer las etiquetas del contenido nutricional o calcular, como les mencioné anteriormente, las cantidades para obtener un total de carbohidratos necesarios para el día, ¿no? Porque si hablamos de carbohidratos, la mayoría de carbohidratos provienen de los almidones, de las frutas, de la leche, de los dulces, ¿no? Esto trata de eso de tratar de limitar también carbohidratos, ¿no? Tiene que tener en cuenta que hay que limitar azúcares agregados, granos refinidos, ¿no? El pan blanco, el arroz, el arroz blanco, ¿no? En lugar de ellos, se tienen que consumir carbohidratos de las frutas, verduras, granos enteros,
leguminosas, leche descremada, ¿no? Leche bajo en grasa. Eso es lo que vamos a ir, ¿no? Elija también carbohidratos saludables, también como frutas, verduras, granos enteros, leguminosas, ¿no? Además, utilizar también métodos del plato y del conteo de carbohidratos, que puede consultarlo más que todo con su nutricionista o su dietista para registrar cuánta cantidad de alimentos estoy ingiriendo yo para, esta, para mi nutrición, ¿no? ¿No? Como les dije anteriormente, el método del plato, ¿no? ¿No? Que ayuda a controlar el tamaño de sus proporciones y esto a contar va a contar también cuántas calorías es que estamos ingiriendo para este método, ¿no? El método más que todo de la muestra de cantidad de alimentos que debe comer, cómo funciona en mi almuerzo, en el desayuno y en la cena, ¿no? Utilizar también esas medidas que le dije, la mitad y el cuarto de de, de cómo dividir el plato de comida, ¿no? Y eso se llama planificar la comida, ¿no? ¿Qué es lo que se debe consumir también en la diabetes por este impacto que tenemos que verlo? Es una cantidad adecuada de alimentos también ayudará al manejo, ¿no? A manejar su glicemia y su peso, que es lo principal en esta parte. Su equipo de atención médica puede ayudarle a definir cuántas comidas, cuántas calorías se debe consumir al día, ¿no? Se tiene que planificar una pérdida de peso, ¿no? Si usted tiene un sobrepeso o tiene obesidad, trabaje con un equipo, ¿no? En donde pueda tener una atención médica para establecer un plan de pérdida de peso, porque no solamente no es comer, sino es planificarse cómo es que yo puedo solucionar esta parte, ¿no? Para adelgazar también es necesario que tenga que consumir calorías y van a reemplazar alimentos menos que tengan este, que tengan calorías, ¿no? Que tengan alimentos bajos en grasas, en azúcares, pero se tiene que armar un plan, ¿no? Y también, si usted es diabético, como le dicen, usted es diabético, tiene sobrepeso, es obeso y está pensando también en tener un bebé, trata de perder peso antes de que quede embarazada, porque esto ayuda también a que, donde se va a aprender sobre el embarazo y la diabetes antes y pos. ¿Ya? También es importante también qué es lo que debemos comer en esta parte de impacto de la salud. Como la Organización Mundial de la Salud lo programa como una epidemia del siglo XXI, ¿no? En esta parte hemos tenido ya un impacto en todo. ¿No? También para tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud lo pone el Día Mundial de la Salud el 14 de noviembre, ¿no? ¿No? Que es un acceso al cuidado de la diabetes, sino ahora, ¿cuándo? ¿No? Tenemos que poner, ¿no? El Año Mundial de la Diabetes es una oportunidad para resaltar la urgencia, necesidad de incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la diabetes para disminuir sus complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. La pandemia del COVID-19 sigue generando muchos desafíos en el cuidado de la salud, especialmente para asegurar el acceso a los servicios y los medicamentos esenciales de las personas que viven con diabetes en los países de la región, ¿no? Si hablamos de Perú.
Entonces tenemos una tarea muy, muy importante en esto de disminuir el índice de esta enfermedad. ¿Cómo lo vamos a prevenir la diabetes tipo 2? Que es muy, ¿qué papel está tomando esta enfermedad, ¿no? A través de la genética, a través de la obesidad, a través de la alimentación, y cómo lo vamos, y qué riesgos vamos a tener, ¿no? Muchas veces no lo vemos el riesgo hasta que haya una forma que nos pueda alterar en la parte epidemiológica los casos o las mortalidades de alguna enfermedad, ¿no? Y para terminar, entonces nosotros estamos viendo ya la diabetes, que lo estamos haciendo. No existen tipos de diabetes en la cual se los voy a mencionar: la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, ¿no? Entonces nosotros lo podemos verlo así, ¿no? Diabetes tipo 1,5, ¿no? Que lo vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Y más que todo, en la diabetes tipo 1, en la cual tenemos que recomendar que los papás tengan la opción, ¿no? Y tengan el poder de cambiar esos hábitos alimenticios para prevenir prevenir el tipo de diabetes tipo 2, ¿no? Hablamos también de la gestacional en la cual se debe llevar más que todo un preexámenes durante estando gestando, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta en esas actividades, ¿ya? Muchas gracias. Ya, esta es la exposición de diabetes en el Perú, ¿no? Cómo lo estamos llevando y cómo lo vamos a prevenir en esta circunstancia.